Tenemos a nuestra mamá de trillizos, como cada lunes nos viene a traer pues algo con lo que seguro más de una y más de uno le va a parecer muy bien lo que nos cuente hoy María José Cordero. Le damos ya la bienvenida a nuestra compañera. Buenas tardes, María José, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Una semana más, ¿eh? Sí, y además hoy creo que va a ser un programa muy interesante. Sí, sin duda. Porque os he traído una persona que, bueno, para mí personalmente es una persona muy importante en mi vida porque ha sido el culpable de que mis trillizos estén aquí. Así que si te parece os voy a presentar al doctor José María Gris. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias, muy bien. Él es especialista en reproducción asistida, forma parte del equipo de reproducción asistida también de la Vall d'Hebron y tiene su consulta privada y ha traído al mundo, o ha ayudado a traer al mundo a, no sé si los tiene contabilizados, pero... No los cuento ya. ¿A muchísimos niños? Sí, y además, y algunos muy mayores. ¿Y algunos ya muy mayores? Ya muy mayores. De hecho, he visitado a alguna chica que he ayudado a nacer. Muy bien. Quiere decir que soy muy mayor ya. Y entre todos esos niños están también Leo, Gemma y Lidia, ¿sí? Que son mis trillizos, ¿no? Quería traeroslo para presentároslo, porque además es una persona a la que aprecio personalmente, con la que he seguido manteniendo contacto después de nacer mis niños y sobre todo también para que la gente conozca un poquito qué es esto de la reproducción asistida, ¿no? Aunque cada vez más lo sabemos, porque yo creo que todo el mundo ya conoce a alguien que ha sido mamá a través de reproducción asistida, pero hay mucha gente que quizá todavía no lo sepa o personas a las que les esté costando tener hijos y les pueda ser interesante. Háblenos un poquito de las técnicas de reproducción asistida. Bueno, yo primero quisiera hablaros de un pequeño concepto, porque reproducción asistida a veces entraña el concepto de pareja estéril incapaces de tener hijos, y eso es un término que no es cierto, no es realmente así. Son parejas subfértiles, es decir, que tienen dificultades en conseguir aquello que otras parejas lo obtienen en el tiempo que se establece como normal. Entonces, este grupo de pacientes son las que nos necesitan para ayudar a que el hecho del nacimiento se produzca antes. Sí, igual, a lo mejor esperando, lo tendrían. Otro gran problema que hay es que las mujeres os habéis incorporado a la vida laboral, como es lógico, y debe ser así, con lo cual a veces se pospone el tiempo de la maternidad, y eso también hace que el reloj biológico pues retarde un poquito lo que de manera natural se hacía antes a los 20 y pocos años, pues ahora se espera a los 30 y tantos. O sea, eso es una de las causas principales por las que ahora cuesta más quedar embarazada. Es el gran problema, sí. Entonces, las técnicas de reproducción asistida lo único que hacen es buscar los gametos, entendemos por gametos el óvulo y el espermatozoide, que son las células humanas que han de juntarse para formar un embrión. Y ese embrión, pues depende de qué técnica utilicemos, se junta dentro de la mamá o lo hacemos en el laboratorio. Está usted diferenciando en este caso entre inseminación artificial y fecundación in vitro. Que hay gente que piensa que es lo mismo y hay una diferencia. Sí, es una diferencia importantísima, porque la inseminación artificial lo único que hace es establecer el momento óptimo de la ovulación, siempre o casi siempre con medicación. Cuando se rompe el folículo que hemos desarrollado, como todas las señoras cada mes desarrollan su folículo, pero esta vez sabemos cronológicamente cuándo lo rompemos, podemos colocar una cantidad conocida adecuada de espermatozoides que previamente hemos seleccionado en el laboratorio dentro del útero para que hagan su trayecto como la vía natural. Lo único que obviamos es la vagina y el cuello del útero. La vagina tiene un pH muy ácido que inactiva enseguida los espermatozoides, por lo tanto ya traspasamos esa zona con un pequeño catéter. Es una técnica indolora, no molesta prácticamente nada y se hace ambulatoriamente en el consultorio mismo. Y después de esto no hay que tener una precaución especial. Siempre damos un aporte de medicación para soporte de lo que llamamos la fase lútea, la segunda fase del ciclo, pero la señora puede hacer vida normal, yo les digo rafting, puenting, parapente, barranquismo, para que nos entendamos, para que sea una cosa, incluso relaciones. Les animo a que tengan relaciones ese mismo día si quieren. De hecho, cuando una se queda embarazada de forma natural, no lo sabe hasta pasado un tiempo. Correcto. Y a lo mejor hace, pues como usted dice, puente o barranquismo, ¿no? Y ahí tengo yo una anécdota también que el doctor conoce muy bien, porque yo había pasado por bastantes técnicas de reproducción asistida, ninguna tuvo éxito hasta que bueno, tanto él con el doctor Alijotas, que tengo que decir que fueron un excelente equipo en el caso de mi embarazo, y nunca había tenido éxito. Yo había hecho mucho reposo, había estado tranquila, nunca quedé embarazada. Cuando conseguí quedar embarazada de mis trillizos, tuve un accidente de coche. Es verdad. Tuve un accidente de coche, no fue un gran accidente, pero bueno, lo suficiente aparatoso como para que hubiera un sangrado, para que me llevaran en ambulancia al hospital, y están los tres aquí. Con lo cual, yo soy de las que pienso que cuando algo tiene que ser es... Exacto.
En la fecundación in vitro cambia un poquito la cosa porque estamos colocando un embrión. La técnica es un poquito diferente. En vez de desarrollar un solo folículo, que es lo que de manera natural hacéis cada mes, lo que hacemos es hiperestimulamos el ovario para que tenga muchos folículos. Entonces a la señora la dormimos y bajo anestesia le puncionamos foliculito por foliculito para sacar ovulito por ovulito. Esos ovulitos en el laboratorio los juntamos, los biólogos lo juntan con el espermatozoide, dos maneras, una natural, cada espermatozoide busca el óvulo, otra microinyectando el espermatozoide en el óvulo. Luego, si queréis, podemos hablar de ventajas e inconvenientes. Y a partir de ahí, al día 3, después de esto, tenemos los embriones ya seleccionados en base a unas calidades morfológicas. Tenemos una clasificación para establecer el que es adecuado y el que no es adecuado. Colocamos habitualmente un embrión, intentamos que sea uno solo. En ocasiones, las parejas que vienen después de muchos ciclos nos piden dos, y en ocasiones, como María José, que venía de muchísimos ciclos, me pidió que le pusiera 3 y yo le dije que por favor. Y me dijo, doctor, después de tantas veces, y yo creí en ella. Y mira, ahí están los 3. No tenía que haber creído porque... Bueno, sí, tenía que haber creído porque no, realmente al final... Estupendo. Obviamente al final ha sido feliz, pero sí que es verdad... Te lo he comentado en alguna ocasión, César, y aquí en este programa, que el mío era un embarazo de riesgo, que los especialistas en reproducción asistida no quieren embarazos, ya no los quieren gemelares, ya no les gustan cuando son de mellizos, pero cuando son de trillizos básicamente no les gusta porque son embarazos de mucho riesgo, ¿no? Sí, cuando las parejas les dicen que es un embarazo de riesgo y llevan tanto tiempo buscando embarazo, piensan que el riesgo no es un problema. Cuando les explicas realmente el riesgo o pasa el riesgo, te das cuenta de que el riesgo puede ser dramático, realmente dramático. Pasa poco, podemos estar hablando de tantos por 1000, que es poquito, pero cuando multiplicamos por 100 el tanto por 1000 de lo que a uno le pasaría respecto a 2 o a 3 mucho más, puede ser muy grave y va a la salud de la mamá y de los niños. Entonces, siempre que podemos establecemos transferir uno, porque hay otra cuestión también, que si transferimos de uno en uno, la tasa de embarazo acumulada estadística es la misma que si transfiero de 2 en 2 o de 3 en 3. Lo que pasa es que tardamos más, lógico. Pero si yo tengo un bombo y tengo 10 bolas y me dicen que de las 10 hay 5 que tienen premio y 5 que no, si saco de una en una, la probabilidad que tengo de sacar un premio es más baja que si saco de 2 en 2. Pero si la bola no la vuelvo a meter en el bombo, como son los embriones, tarde o temprano tendré premio. Y eso es lo que les explico. Lo que pasa es que yo entiendo que después de mucho tiempo, de muchas técnicas, de muchos centros, de muchas angustias, de muchos sinsabores, quieren asegurar la jugada. Y es lógico que tengamos más tasa de éxito poniendo 2. Pero... Ahora sí, la tasa de éxito no es 100%. No. ¿Se llegará algún día, doctor, a que realmente se ponga un embrión y haya la seguridad absoluta de que haya un embarazo? Y voy a decir una cosa, voy a decir un no rotundo. Y no rotundo es muy feo decirlo porque en medicinas, en la vida no se pueden decir nos. Yo lo más seguro que no lo vea. Pero puede llegar técnicamente a ser así. Pero no sé qué ventajas va a tener eso, porque la naturaleza es imperfecta, la naturaleza humana. Y hemos de tener en cuenta que somos una especie, como cualquier otra especie en este mundo, en esta tierra, pero funcionamos de manera diferente. Cada especie se adapta al medio de manera muy diferente. Entonces, los animalitos de especies inferiores a las nosotros tienen los fracasos después del nacimiento. Y esos individuos que nacen mal se reciclan. Se los comen, algunos pescaditos se los comen sus propios papás, otro viene un depredador superior, nosotros no tenemos depredadores. Entonces, tenemos mecanismos como especie para que ese fracaso que ya se detecta dentro del útero, ese embrión no sea viable. Por lo tanto, afortunadamente, no siempre que ponemos un embrión va bien. Tenemos técnicas para saber si el embrión está bien o no está bien, pero todavía son técnicas imperfectas. Podemos hacer lo que se llama un diagnóstico genético preimplantacional. Le sacamos antes una célula, hoy en día le sacamos bastantes más células y en día más 5, con lo cual es más perfecto, tenemos más muestra para poder analizar, pero aún así los científicos no nos ponemos de acuerdo de que eso suponga un incremento de la tasa de niño nacido en casa, que es lo que nos interesa. Sí que filtramos y seleccionamos el embrión, podemos detectar el que está mal y ya no lo ponemos, pero no siempre va bien, porque como tú bien sabes, no solo depende del embrión, ni del óvulo, ni del espermatozoide. Hay otros mecanismos muy importantes para que ese embrión, aunque estuviera perfecto, siga adelante y haya un embarazo viable y sano.
y es la implantación, que luego si queréis podemos comentar alguna cosa. Es un mundo, es todo un mundo esto de la reproducción asistida. Yo he estado muchos años intentando tener un bebé, al final tuve 3 gracias a la reproducción asistida, pero sí que es cierto que hay muchas parejas que finalmente no lo consiguen, por ejemplo, porque los óvulos de la chica o de la mujer no son viables. Sin embargo, existe hoy en día lo que es la donación de óvulos, que puede hacer que una mujer con óvulos de otra mujer sea madre. Sí, y en España es legal, no en todos los países. No. Y por eso España es uno de los países referentes mundiales en técnicas de reproducción en ovodonación. De hecho, de toda Europa hablan de turismo sanitario, términos feos, ¿no? Pero de toda Europa vienen a España, sobre todo a Barcelona, por la proximidad que tiene de la frontera y por las comunicaciones que tienen. Y eso es así, sí. Y se consiguen unas tasas de éxito también mayores. Superiores, claro. Como os comentaba antes, la edad es un factor negativo para el óvulo. El óvulo tiene unos mecanismos muy diferentes del espermatozoide. Nosotros los varones hacemos espermatozoides nuevos cada 3 meses aproximadamente. En cambio vosotras venís con toda la dotación de óvulos desde que estáis dentro de mamá. Y esos óvulos no solo se gastan, que sí, que ya es normal, sino que sufren un proceso de oxidación, de deterioro. Y ese deterioro hace que la maquinaria que aporta el óvulo, que es la maquinaria del embrión en definitiva, porque el espermatozoide solamente es un individuo transportador de material genético, de cromosomas, del material genético de papá. Ese material genético, cuando se mezcla con el material genético de mamá en el óvulo, la maquinaria del óvulo es la que permite que ese embrión se divida adecuadamente. Pues ahí es donde está el fallo. Ese proceso oxidativo hace que esa maquinaria haga que los cromosomas no se vayan adecuadamente a cada célula hija. Y ahí las anomalías que llamamos trisomía, la más famosa, el síndrome de Down, que es la trisomía número 21. Hay otras anomalías, estas las detectamos, otras se pueden detectar, otras la propia naturaleza ya las detecta, porque las aberraciones que se producen en el embrión son de tal magnitud que aquel embrión no es viable y ya ni tenemos implantación, y si la tenemos se produce el aborto precoz. Bueno, pues hay mujeres que están siendo mamás con 50, con 55, con 60, ¿verdad? Una edad ya, bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor demasiado avanzada. Esto es gracias a la donación de óvulos, sí. Generalmente. Sin duda es solo gracias a la donación de óvulos. Pero aquí en España, una mujer de 60 o de 65 o de 70 no se le podría hacer un tratamiento de este tipo, ¿no es legal? Hay un consenso de que a partir del final de la edad reproductiva, entendiendo lo que sería la supuesta teórica menopausia, que es a los 50 años, a partir de ahí ya en general ningún centro hace una técnica de reproducción asistida ni con ovodonación, por los riesgos que entraña el embarazo. Aunque esté producido con un embrión o con un óvulo de una mujer joven. Y que sea de un solo niño también. Los riesgos son altísimos. De hecho, hace poquito salió una noticia de una mujer, cuatrillizos me parece, con 65, una cosa sí, así. En Alemania, con 13 hijos previos, trillizos ahora creo que eran, 65 creo años. Que eran cuatrillizos. O cuatrillizos, bueno, una aberración. Eso creo que habría que poner en la cárcel a quien lo ha hecho. ¿Y qué opina el doctor del vientre de alquiler? Esto es un tema actual y muy candente. En la Sociedad Española de Fertilidad, de hecho, a la cual pertenezco, estamos trabajando mucho intentando asesorar al Ministerio de Sanidad, que es el que tiene las competencias para legislar. Hoy en día es ilegal, porque hay determinados casos en los que sería interesante que fuera abordable el tema para algunas mujeres. Hay mujeres que nacen sin útero por una anomalía congénita, pero tienen ovarios, por lo tanto tienen óvulos. Por lo tanto, estas mujeres podían sus propios óvulos con el espermatozoide del gameto masculino de su pareja engendrar en un útero de otra mujer que estuviera dispuesta a hacerlo su propio hijo. Hay señoras que tienen anomalías en el útero, por ejemplo, miomas importantes o cirugías previas que provocan deformidades que impedirían
una gestación normal a término y que se podrían beneficiar de esto. Lo que es aberrante que una mujer, por querer evitar su propio embarazo, utilice a otra señora para que esto sea así. Pero hay normativas que se pueden establecer los límites legales en los cuales se podrían acoger. Y de hecho estamos trabajando en esta línea. O sea que estás totalmente de acuerdo y le Sí, gustaría por que se supuesto, pudiera por supuesto. hacer De hecho hay muchas mujeres en España que están yendo a Estados Unidos, a Canadá, a unos precios desorbitados. En Ucrania también se están haciendo en este momento. Grecia ha abierto también... La India, creo. La India lo tuvo, pero creo que en este momento ha cerrado la línea esta por motivos legales. Pero yo creo que en España esto podría legislarse, normalizarse y darle salida. Bueno, pues ojalá que sea así Pues y sí, que, una posibilidad y que más. pueda llegar ese día. Yo quería, hoy, y esto no es publicidad, yo estoy hablando de mi propia experiencia, porque además más de una persona me lo ha preguntado, o en la radio, o aquí en la tele, o a través del blog, que conocierais la página del Dr. Gris, donde él está atendiendo a muchísimas mujeres y a muchísimas parejas que tienen problemas para tener hijos o que les está costando tener hijos y él les puede ayudar, que es drgris.com. También creo que mis compañeros van a poner sobreimpresionado el teléfono por si se quieren informar y llamar, porque aquí tenéis a la experiencia, ¿no? La voz de la experiencia, en ese sentido de que realmente, aunque a veces cueste mucho, lograr un embarazo se puede conseguir. Somos, de hecho, un equipo multidisciplinario. No solo es un ginecólogo, no solo es un biólogo, es un equipo de biólogos. La labor del biólogo es la trastienda de la reproducción asistida, pero es una labor importantísima. Sin ellos no se avanzaría, y ellos son los que han hecho que hayan grandes avances en este momento desde el punto de vista científico. Por supuesto, los ginecólogos, andrólogos, bioquímicos, y una persona que ya has nombrado en el programa, que es el especialista en inmunología de la reproducción. En España hay pocos especialistas, creo que en Madrid hay 2 doctoras, en Barcelona tenemos afortunadamente al doctor Jaume Alijotas, que es el que hizo el diagnóstico del problema que tú tenías, y yo fui puro instrumento de la receta que nos pasó él para conseguir que tus 3 niños estén en este mundo. Sí, no, la verdad es que es una eminencia el doctor Alijotas. Él fue efectivamente el primero que dio con la clave del problema que concretamente nosotros teníamos para tener bebés, y a partir de ahí también conocí al Dr. Gris. Fue un auténtico placer, y bueno, pues gracias a ellos puedo decir que soy mamá de estos trillizos maravillosos, Leo, Gemma y Lidia, y me apetecía presentaros y que lo conocierais. Como veis, sabe muchísimo, podríamos estar hablando con él horas y horas, pero bueno, seguramente lo podremos invitar en otra ocasión. La temporada que viene repetiremos con el doctor, y así seguiremos hablando de este tema interesante, y que además pues hoy en día se utiliza mucho este tema, la reproducción asistida. María José, muchísimas gracias por traernos al doctor. A ti. Gracias, doctor. Como Encantado. siempre, ¿ha quedado algo por ahí, algún cabo suelto que quedamos? Bueno, si quedan cabos puntualizar? sueltos o tenéis alguna consulta, yo ya os digo que tengo relación habitual con él y nos enviamos mensajes y correos. Pues si alguien quiere hacer alguna consulta y me la quiere transmitir directamente en el blog Mamá de Trillizos, yo con mucho gusto se la transmitiré y estoy segura de que él dará la respuesta, ¿verdad que sí? Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por haber venido. Un placer. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, César.